Hoy en Parque Vida Noticias, las noticias más relevantes de la semana y la actualidad que ocurre en nuestro país y en el mundo. En la columna de Economía, Néstor Alessandria con el tema Impuesto a las ganancias. En Hilemos Fino, subsidio para familiares y sobrevivientes de Cromañón con Nilda Gómez. Consejos útiles para el ciudadano con la doctora Paola Graziani y el tema desalojos. Marco Zavala y toda la actualidad deportiva, pronóstico, agenda cultural y mucho más. Comunicate info@parquevida.com. Bienvenidos a Parque Vida Noticias. En este día especial juntos compartiremos las principales noticias de la semana. ¿Por qué día especial? Porque es el anteúltimo programa del año. ¿Cómo estás, Mecha? Hola, Blas. ¿Muy bien? Se viene el final. Bueno, la verdad que se viene el final y parece increíble porque empezamos diciendo esto será para nosotros, no podremos, no podremos. Pero bueno, gracias a un gran equipo, que es el que nos acompaña todos los programas, sí, seguro, lo vamos logrando, podemos decir, sí, sí. ¿no? Fue un gusto compartir este año con... Igualmente. ¿Me estás despidiendo? No, falta un programa todavía. Bueno, entonces me quedo tranquila. Dale. Bueno, vamos a darle a los oyentes las vías de comunicación. Como siempre, te podés comunicar al programa vía Facebook, Parque Vida, a través del Twitter, @parquevida, si nos encontrás, Instagram, @parquevida. Seguís en contacto con nosotros, nos podés ver, como siempre, en YouTube, Parque Vida Portal, a través de la web www.parquevida.com. Si querés enviarnos un mail, podés hacerlo a info@parquevida.com. Nuestra producción siempre prepara informes importantes, pero el de hoy tengo especial interés en verlo y en compartirlo con vos. Elimina el agua potable en derechos humanos. ¿Compartimos? La reforma del Código Civil y Comercial, este proyecto de unificación, tiene graves dificultades en varios puntos. Una de ellas tiene que ver con que el anteproyecto original, que fue enviado por los juristas al Poder Ejecutivo, contenía un artículo que establecía el acceso al agua con fines vitales como un derecho humano básico, elemental. Esto fue eliminado por el Poder Ejecutivo en el transcurso que lo presenta al Congreso Nacional, es decir, hubo una decisión expresa de que eso no quede incluido en este nuevo código. Para nosotros eso no es casual y está relacionado claramente con que el agua es un recurso, un insumo muy importante para las grandes empresas mineras y también para la nueva modalidad de extracción de hidrocarburos no convencionales, que es el fracking. Ambos tienen al agua como uno de sus principales insumos y poner al agua, el acceso al agua como un recurso humano esencial hubiese cambiado, un poco la prelación de quién tiene la prioridad para usar el agua, como ocurre ahora en algunas provincias de la cordillera y precordillera, donde el agua es cortada de forma residencial, pero las mineras las 24 horas. Luego también hay otro punto fundamental que tiene que ver con la modificación al denominado Camino de Sirga. El Camino de Sirga, que está establecido desde siempre en el Código Civil, es un camino público de 35 metros que está en todos los ríos de nuestro país, en los ríos públicos, es decir, un camino de libre acceso, de uso y libre acceso, que garantiza justamente la recreación y valga la redundancia, el acceso de la población a estos bienes públicos. Bueno, esto fue modificado, fue achicado de 35 metros a 15 en el proyecto que tiene media sanción por Senado, lo que provoca que miles de hectáreas al otro día de sancionado este código van a ser perdidas del uso. Imaginen esto en la Patagonia, en Entre Ríos, en Córdoba, tiene que ver con el quehacer cotidiano de miles de millones de personas que ven en esos lugares sus lugares básicos de recreación y esparcimiento. No solo eso, sino también que le quitan el carácter público incluso a esos 15 metros. Entonces, no solo se reduce a 15, sino que va a ser muy difícil acceder a estos 15 metros que quedan. Quitar el agua como derecho humano parece solo una cuestión enunciativa, pero no, tiene consecuencias concretas en millones de personas que ven con mucha dificultad el acceso a este recurso de manera diaria. No solo en el interior del país, en las provincias donde el agua es escasa, sino incluso en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires,
en las villas de emergencia, donde el agua en muchos lados no es provista por el Estado. Tener este artículo en el código era mucho más fácil reclamar, digo, y hacer, ejecutar este derecho tan elemental y tan obvio, ¿no? Como es que el agua es elemental para la vida. Uno no tiene el conocimiento adecuado, ¿no? En función del tema que escuchamos, pero en principio cualquier persona racional dice o vincula el agua con la vida. Y la realidad es que en algún momento en algún libro leí que el raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Se prioriza un yacimiento, se prioriza una mina y se desestima la vida humana. Loco, ¿verdad? Muy loco. Bueno, muy bien, nosotros vamos a seguir con Parque Vida Noticias, hay más informes interesantes, así que quédate con nosotros porque ya volvemos. Y comenzamos la columna de economía, por supuesto como todos los viernes con el licenciado Néstor Alessandria. El tema de hoy es un tema que les prometimos el programa pasado y tiene que ver con el impuesto a las ganancias, este impuesto tan complejo, ¿no? Que la gente ve con tantos pruritos. Vamos a preguntarle al especialista a ver qué opina acerca de esto. Néstor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos gente de palabra, vamos a cumplir lo que prometimos la semana pasada. Por supuesto. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el objetivo del impuesto a las ganancias, Néstor? El impuesto a las ganancias lo que hace es gravar todo el flujo de ingresos que se llegan a un contribuyente. Para eso es necesario una serie de características, por ejemplo, permanencia, habitualidad. Esta permanencia significa que la fuente de ingreso no debe descartarse. Ejemplo, usted tiene una compra-venta de un bien. Ese ingreso que se genera por la compra de un bien no está alcanzado por ganancias porque justamente desaparece la fuente productora de ganancias. Y con respecto a la habitualidad, significa que hace falta un esfuerzo para obtener esa ganancia. Es decir que, por ejemplo, una donación no está alcanzada por un impuesto. Es decir que hay otros gravámenes que sí alcanzan a otras manifestaciones contributivas, pero no al impuesto a las ganancias. Néstor, en principio entonces se me viene a la cabeza, ¿qué es el impuesto al trabajo? Justamente el tema de impuesto a las ganancias es socialmente injusto, porque lo que está alcanzado es, por ejemplo, en unas categorías, la renta en relación de dependencia. Esto en detrimento, por ejemplo, a rentas financieras que no están alcanzadas. La gente lo ve como injusto, la gente lo ve como injusto y poniéndose en el zapato de aquel trabajador en relación de dependencia que tiene que tributar y mucho, realmente tiene que tributar y mucho. El impuesto a las ganancias no se toca lo que no se evalúa lo que se debería evaluar en función de lo que piensan los sindicatos, porque es un impuesto fácil de cobrar. En realidad el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo que se calcula en forma acumulada, es decir, que a medida que va aumentando la retribución bruta, en definitiva va aumentando el impuesto. De todos modos, pongamos un ejemplo, sobre todo por el tema de la equidad de los impuestos, que es el tema de la justicia de estos impuestos. Fíjese que una retribución bruta una remuneración de 25.000 pesos, 2.500 pesos de impuesto, una remuneración bruta de 8.000, 1.200 pesos de impuesto, obviamente salta a la vista que a mayor remuneración va a tener mayor impuesto, pero si usted hace la variación porcentual, va a tener que un 10% de impuesto por los 25.000 y un 15% por el resto. Es decir que en definitiva, porcentualmente, quien gana menos está pagando proporcionalmente más. Esto es un impuesto que, si bien es progresivo, a medida que se va acumulando, vamos a llegar muchos a tener un porcentual de un 35%, que es el máximo del impuesto que fija la ley. Bueno, clarísimo. El tema ganancias personas físicas, el tema ganancia empresas, ¿se maneja en forma diferenciada? ¿Es lo mismo? Es distinto. Por ejemplo, el tema de impuesto a las ganancias, tenemos 4 categorías de impuestos. La primera categoría, renta del suelo,
La segunda, renta de capitales. Tercero, beneficio de empresas. Y cuarto, personal en relación de dependencia. De este flujo, de estas 4 categorías de ingresos menos gastos, surge un importe neto. De este importe neto se deducen, por supuesto, deducciones personales y se llega a una renta imponible, que esta renta imponible está en función de una tabla que no está actualizada. Al no estar actualizada, en realidad los importes son significativos. En cuanto a la empresa, de una remuneración contable se llega a una remuneración impositiva, a un importe impositivo. Este importe impositivo son los ajustes que consagra la ley. ¿Cómo incide la equidad en la imposición política para ir terminando? Tenemos 2 tipos de equidad. Por ejemplo, la equidad horizontal y la equidad vertical. La horizontal es, supongamos, un importe de una empresa que tiene una ganancia de 10.000 pesos y tiene un 10% de impuesto. Supongamos que también tiene 10% la ganancia de un plazo fijo. Entonces, esto lo podemos parangonar con una moneda. Sí. Pongamos una moneda en la cual la remuneración de ese importe representa la moneda, todo el impuesto. Pero por la propia ley del impuesto, una parte está exenta. Es decir que, si bien dentro del importe está alcanzado de la empresa, ese importe de plazo fijo que generó un rédito no está alcanzado porque justamente está exento. Perfecto. Es decir, que nada está exento si previamente no está grabado. Genial, como siempre, nos traes claridad a estos temas que realmente nosotros, el común denominador de la gente, no maneja. Ni siquiera aquellos que pagan impuestos a las ganancias lo manejan de la mejor manera. ¿Hay sorpresa para el viernes que viene o ya tenemos planificado el tema del cual vamos a hablar? En realidad, yo quería hablar un poco sobre una economía distinta que se llama economía del comportamiento. Esta economía significa que nosotros generalmente tomamos decisiones de precios en función de determinadas cantidades o al revés cantidades en función de precios, pero yo quiero hablar qué otros componentes hacen falta para un proceso decisorio. Dale, para tomar decisiones. Por supuesto. Bueno, la semana que viene hablamos de eso. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Néstor Alessandria, que siempre, como decimos, nos trae esa claridad, temas que son, vistos desde el punto de vista técnico, bastante complicados. Quédate con nosotros, quédense con nosotros porque tenemos muchísimo más Parque Vida Noticias.